Momentos de reflexión con el pastor y evangelista Luis Alfonso Rincón. Iglesia, Comunidad Cristiana Casa de Oración. Devocional. 3 etapas de apostasía en los últimos tiempos. En el libro de Judas 11, porque no hay capítulo sino uno solo, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Mis amados hermanos, encontramos el camino de Caín. El camino que escogió es que no reconocía a Dios como su Dios y Señor. Cuando hubo la necesidad de ofrecer un sacrificio, una ofrenda a Dios, Abel dio lo mejor porque reconocía la soberanía y el gobierno de Dios sobre sus vidas y sobre la misma naturaleza. Pero Caín ofreció lo que él creyó que era justo en su propia opinión. Había rebelión al no hacer lo que hizo su hermano Abel. Al contrario, lo odió porque Dios había aceptado con agrado la ofrenda de Abel. Así que esto era una apostasía natural, porque es opuesta a Cristo, al camino verdadero de la vida, del valor y reconocimiento de que Dios merece lo mejor y no cualquier cosa. A lo mejor hay muchos Caín en estos tiempos que no ofrecen realmente de corazón, ofrecen cualquier cosa. Cuando se recoge la ofrenda, siempre en algunos casos se buscan las monedas o el billete de menor valor, porque creen que es suficiente lo que dan, pero allí no está el corazón de esa persona, porque a Dios no se le da limosna, a Dios se le da lo mejor. ¿Llegaremos a la casa de Dios con las manos vacías? Hay mucha apostasía en el cristianismo, que viven según lo que ellos piensan, según lo que ellos creen, según lo que les dijeron la secta falsa o otros de otras congregaciones con herejías, y creen lo que ellos dicen, pero no le creen a la palabra de Dios. Entonces hacen y dicen lo que creen que es justo, pero es el camino de Canaán, un rebelde. Miremos el error de Balaán. Balaán fue amonestado por Dios para que no maldijera a Israel. Lo habían contratado para que maldijera al pueblo de Israel y así poderlo derrotar. Pero Dios le habló de una u otras maneras, pero no atendió, hasta que usó una burra para disuadirlo. Pero aún así, Balaán se empecinó y fue y maldijo al pueblo de Israel. Este hombre siguió sus propios intereses. ¿Y cuál era su propio interés? El amor al dinero. Por amor al dinero, dejó a Dios, desobedeció a Dios, se opuso a Dios, apostasía sacrificial, opuesta a Cristo y la verdad enseñada por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos cristianos en estos tiempos siguen con los mismos intereses de Balaán? El amor al dinero y hacer de ese dinero el Dios de su vida, porque con él pueden comprar lo que quieren,
hacer lo que quieran, andar por donde quieran, y no tienen necesidad aparentemente de Dios. Pero Dios les habla de muchas maneras, en los cultos, en las reuniones. Dios les habla a aquellos que viven solo para amontonar y amontonar dinero, pero no quieren obedecer a la palabra de Dios, sino hacen su propia voluntad. Miremos la contradicción de Coré. También este hombre, este líder, siguió su propia voluntad. Una apostasía eclesiástica, opuesta a Cristo y la vida. ¿Por qué razón? Desechó la autoridad de Moisés y de Aarón. Creyó que él también tenía derecho a ser parte de la autoridad sobre la nación de Israel. Dividió una parte de los israelitas y los puso en contra de Moisés. Al igual hoy, hay muchos que reclaman autoridad sin haberla recibido del pastor de pastores, del príncipe de los pastores. Hay muchos líderes que no tienen membresía o no tienen respaldo ministerial. Ninguno los conoce. No saben quiénes son, pero van por muchos lugares y dicen que son apóstoles. Pero ¿dónde te graduaste? ¿Dónde te formaste? ¿Quién está sobre ti en autoridad? No, yo no tengo autoridad. Mi autoridad es Dios. O sea, igual que Coré. Solamente hacen lo que ellos quieren y creen que no necesitan autoridad ni que alguien les esté respaldando ministerialmente. Ahora, el fin de los que siguen el camino de Caín. Caín fue expulsado del seno de la familia de Adán. Fue un errante y murió lejos de su familia. Corren codiciosamente tras el error de Balaán. Él desechó la voz de Dios por amor al dinero. Y en Números 31 se registra cómo el Señor envió al ejército israelita contra los madianitas. En virtud de que estos habían buscado destruir a los israelitas mediante la inmoralidad y la idolatría, entre los que murieron se encontraba Balaán. A él adivino que se había vuelto en contra del Señor y de su pueblo, al ser amonestados como Balaán. Amados hermanos, así que estos que se apartaron del camino y se volvieron apóstatas en su tiempo, siguen haciendo lo mismo. El Señor castigará tarde que temprano a aquellas personas que aman el dinero, que son desobedientes a la autoridad, que cambian a Dios por el dinero, por otras cosas, otros que quieren tener autoridad y señorío, pero no se someten a ninguna autoridad. También necesitamos entender que Dios siempre está al tanto de nuestras vidas y de lo que somos, o de lo que hacemos, o de lo que creemos ser. Mis amados hermanos, la apostasía en este tiempo, cada día se levantan falsos líderes, falsos maestros, falsos Balaanes, falsos Caínes, falsos líderes de como Coré, que quieren dividir, que quieren ser señores de la obra, hablan mal de los pastores, hablan mal de todo el mundo. Las redes sociales, en YouTube hay cantidad de gente especializada en juzgar, condenar y reprochar a la iglesia, enseñando doctrinas y poniendo y colocando a la gente en contra de la palabra de Dios y de los siervos de Dios. El Señor sea bendiciéndolos hoy y siempre.